Shalom a todos. Shalom. Shalom. ¿Cómo están todos? Viviendo. Está bueno. Bienvenidos esta noche a la Yeshiva, a nuestro centro de estudios. Fue un día lluvioso acá en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Sí. Así es que hoy estamos día jueves 18 de octubre del año 2018. Estamos en el centro de estudio de la comunidad israelita Bet Yeshua y es una bendición que ya estemos reunidos para continuar ustedes con nuestro estudio, con el curso de las fiestas del Eterno. Esta es nuestra segunda clase, pero antes de iniciar quiero que hagamos una bendición para poder estudiar la Torah, estudiar los secretos de la Torah. Vamos a cerrar nuestros ojos y decimos así: Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, Asher kideshanu, bemizvotav betzivanu, divrei Torah, amén. Y amén. Muy bien, así es que bienvenidos entonces. Esta noche vamos a continuar con la clase. Es nuestra segunda clase con respecto al curso Las Fiestas del Eterno y sus secretos. Un curso importantísimo para todos los que venimos a la Torah y empezamos a hacer los mandamientos del bendito sea Yahweh nuestro Elohim, ¿verdad? Así es que espero que esta noche, en los siguientes 50 minutos, podamos disfrutar la clase, podamos realmente recibir esa luz de los mundos superiores, del mundo espiritual, y que la podamos expresar en este mundo donde habitamos nosotros, donde vivimos, y que de la misma manera podamos contribuir a la reparación del universo, podamos contribuir para poder hacer el Tikkun Haolam, como le dicen los sabios de nuestro pueblo, ¿verdad? Pero primero, para poder contribuir en el Tikkun Haolam, ¿verdad?, la reparación del universo, tiene que empezar todo en nosotros. Tenemos que iniciar con el Tikkun Hanefesh, con nuestro Tikkun personal, ¿verdad? Entonces, que esta clase sea para eso, ustedes, que sea para eso, y que realmente cada uno de nosotros, amados estudiantes, también hermanos de la comunidad, puedan servirnos para poder ir desarrollándonos espiritualmente, ir retornando a nuestra conciencia original, a nuestra mente de luz, a nuestra mente superior, ¿verdad? Y que de esa manera podamos hacer la voluntad del Eterno, el bendito sea Yahweh nuestro Elohim, y que realmente podamos experimentarlo a Él en este olam y podamos ser felices. Así es que bendito sea el Eterno. Vamos a empezar como siempre lo hacemos acá cuando estudiamos la Torah, ¿verdad? Y vamos a empezar con un resumen, con un repaso de la clase anterior. Y todo empezó de esta manera, ¿sí? Inició. En la clase anterior nosotros hablamos y aprendimos que el Eterno se expresa, que el Eterno se revela, que Él interactúa con su creación en 10 niveles. Esos 10 niveles en el mundo hebreo se conocen, como dicen los sabios, como las sefirot, ¿sí? La palabra sefirot es plural en hebreo y significa emanaciones, expresiones, también significan entidades,
virtudes, y se le conocen como instrumentos creativos. Así se le conoce a este término hebreo sefirot. Es un término en plural. Obviamente, eso quiere decir que viene de un término singular, y el término singular de donde viene esta palabra sefirot es sefirá. Sefirá quiere decir uno, ¿verdad? Obviamente, singular. Entonces, diciendo esto, en la clase anterior nosotros vimos, ¿verdad?, que si el Eterno interactúa y se revela en su creación a través de estos niveles, la pregunta es, ¿sí?, ¿cuáles son estas sefirot? Entonces, enseñaba que estas sefirot, como lo dicen los sabios, y aquí traemos y recordamos la enseñanza de un gran sabio que ha existido en el pueblo de Israel a través de la historia, conocido como el rabino Isaac Luria, el Ari, el Arizal. Entonces él lo formuló de esta manera. Dice que estas emanaciones o estos instrumentos creativos son los siguientes. Número 1 está Keter. Keter, que se traduce como corona, pero se identifica con una virtud, y la virtud se conoce como la voluntad. Luego está Jochma. Jochma se traduce como sabiduría, ¿verdad? Y la virtud es el sabio, ¿verdad? El saber. Después tenemos a Binah, que se traduce como entendimiento, y su virtud es la inteligencia. Después tenemos a Gesed, que se traduce como misericordia, y la virtud es la bondad. Luego tenemos a Geburah, que se traduce como fuerza, y su virtud es la rigurosidad o la disciplina. Luego tenemos a Tiferet, que se traduce como belleza o hermosura, pero su virtud es el equilibrio. Luego tenemos a Netzach, se traduce como victoria o éxito, pero su virtud es la persistencia o la perseverancia. Luego tenemos a Jod. Jod se traduce como esplendor, y la virtud es de realeza, es de resplandecer. Luego tenemos a Yesod, y Yesod se traduce como fundamento. Y la virtud es identidad. Luego tenemos a Malhut, que se traduce como reino. Y así es que este término sefirot, en plural, está señalando a 10 términos hebreos, que son virtudes.
Son términos que codifican virtudes y cualidades en el hombre, en Adán, en Java, en la humanidad, en el ser humano. ¿Sí? Entonces son 10 emanaciones, ¿verdad, amados? Obviamente no vamos a profundizar este tema de la Sefirot, eso lo vamos a estudiar, lo estudiamos en otro curso acá en nuestro centro de estudios, ¿verdad? Para todos los que nos ven y también se unen a nosotros para estudiar los secretos de la Torá, pues tenemos otro curso que trata exclusivamente de estos términos, ¿verdad?, del mundo hebreo, para poder explicar los secretos de las Sagradas Escrituras, la Biblia, que nos ha dado el Eterno como un manual para poder vivir, para poder conducirnos en este Olam, Hasé, en este mundo donde habitamos nosotros. Los sabios lo llaman el mundo de Asiyah, que es el mundo de la acción. Entonces, en ese curso tratamos sobre estos términos, que son importantísimos para que podamos entender los secretos de la Torá. Bueno, estos términos hebreos, ¿sí?, las 10 Sefirot, ya hablamos de cada una de ellas, dijimos que son niveles de conciencia. En nosotros son niveles de conciencia. Y el bendito sea las puso en nosotros. Por eso dice la Torá. Entonces Elohim dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a... y reine. Así dice la Torá. Para los que les gusta buscar, esta parte está en Bereshit, o sea, Génesis, en nuestra Biblia, 1:26. Entonces hay algo bien interesante, bien importante en este código de la Torá, y dice que el hombre, o sea, Adán, fue hecho a imagen y conforme a la semejanza de Elohim. Pero también hay otro código importante en esta porción que dice: y reine. Entonces, la expresión, dijimos, a la imagen y conforme a su semejanza, se refiere a las 10 Sefirot. La forma en que lo explicó Isaac Luria, uno de los grandes sabios del pueblo de Israel. Las 10 Sefirot. A eso se refiere, a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Sí? Entonces ya vamos poco a poco entendiendo que estas 10 emanaciones o estos 10 términos hebreos que se conocen como la Sefirot, en nosotros son 10 niveles de conciencia. 10 niveles de conciencia que están ordenados en 2 grupos. Número 1, en la conciencia superior, que se llama en el mundo hebreo los Mohim, que Mohim se traduce como cerebros o poderes intelectuales. Esta conciencia superior entonces está formada por la Sefirá de Jochma, que es sabiduría, y de Binah, que es entendimiento. Ellas dos juntas forman Adaat, ¿sí? Da'at, que se traduce como conocimiento. Pero a la hora de unirse
estas dos sefirot, entonces, y poder expresar el conocimiento, entonces son coronadas con la sefirot superior llamada Keter, que se traduce como corona y que es voluntad, es la virtud superior de esta emanación. ¿Sí? Esa es la conciencia superior. El conocimiento formado de Binah y Jochma y coronado con Keter, la voluntad del bendito sea, del Eterno. Número 2, se llama la conciencia inferior. ¿Sí? Que está formada por la parte emocional y la parte material. Entiéndase, las 6 sefirot de Gesed hasta Yesod y la sefirot de Malhut. Estas 7 sefirot o emanaciones componen la conciencia superior. Perdón, la conciencia inferior. Lo podríamos llamar la persona inferior. En otras palabras, podemos llamarla nuestro yo inferior. Porque recuérdense que las enseñanzas, los estudios o estas clases que estamos haciendo acá en nuestro centro de estudios son para el desarrollo espiritual de cada uno de los hermanos, de los talmidim, de los estudiantes de nuestra comunidad. Así es que entonces a la conciencia superior, ¿cómo le llamaríamos en nosotros? Nuestro yo superior. Y a la conciencia inferior, ¿cómo le llamamos? Nuestro yo inferior. Interesante, ¿verdad? Pues así están formadas las 10 emanaciones en nosotros. ¿Sí? Ahora, aquí hay algo importante. Ya dijimos que la imagen y semejanza se refieren a las 10 emanaciones. Ahora, también dice y que reine. Esta expresión, escúchenme bien, amados, se refiere a la conciencia superior, al yo superior del hombre. Por eso en la clase anterior dijimos que Adán fue puesto en el jardín del Edén, Adán Harishon, fue puesto en el jardín del Edén con una conciencia elevada. Él era totalmente espiritual. Por eso es que él reinaba. ¿Sobre quién reinaba? Según la Torá, sobre todo. En Bereshit 1:26 dice que reine sobre toda la tierra, sobre todos los animales que se arrastran, sobre los animales del agua, sobre los animales, sobre las aves de los cielos, etcétera, etcétera. Y Adán reinó. Y Adán reinaba. Adán Harishon. Ahora, ¿por qué reinaba? Porque él estaba en su conciencia superior. Él estaba siendo guiado por la imagen y semejanza divina. Su yo espiritual, su yo interno, su yo superior. Imagínense. Y entonces, su yo inferior, ¿sí? Sus 7 sefirot emocionales, ¿qué hacían? Expresaban a su yo superior, a ese ser espiritual, como fue creado el Adán. Dice que el Adán fue creado del polvo de la tierra, su cuerpo físico.
y el Eterno insufló aliento en él. En hebreo es nishmat, quiere decir que le dio un alma, puso un alma en él, ¿verdad? ¿Sí? Y esa alma que puso en el hombre es su espíritu, que se proyecta a través de su cuerpo físico, ¿verdad? Entonces constantemente Adam Harishon, allá en el jardín del Edén, estaba expresando su yo superior, ¿sí? Constantemente estaba expresando la luz del bendito sea que se canaliza a través de nuestro yo superior. Y entonces él constantemente hacía que la voluntad del Eterno, eso aprendimos en la clase anterior, él hacía la voluntad del Eterno. Por eso es que reinaba. Amados, aquí hay un secreto. Usted quiere reinar, haga la voluntad del Eterno. ¿Sí? ¿Y qué es hacer la voluntad del Eterno? Es ser feliz. Pero para ser feliz, Él nos dejó un secreto. Y el secreto es obedecer su instrucción. Hacer los mismos que Él estableció. ¿Sí? Entonces, hagamos la voluntad del Eterno y hagámoslo constantemente, y va a ver cómo vamos a reinar. Pero no va a reinar con su yo inferior, va a reinar con su yo superior. Entonces, cuando el hombre reina con su yo superior, ¿quién va a reinar en este Olam Hasé, en este mundo presente? Mashiach, muy bien. ¿Sí? ¿Y Mashiach qué hace, amados? La voluntad del Eterno. ¿Sí? ¿Ya vio? Cuando toda la humanidad haga la voluntad del Eterno, ¿sí?, entonces Mashiach reinará en su totalidad. Interesante, ¿verdad? Secreto esta noche. Ese es el secreto. Pero tenemos que empezar por algo. Hay un grupo que debe de empezar a hacer la voluntad del Eterno. Y ese grupo va a empezar a enseñarle a la humanidad a hacer la voluntad del Eterno. Y entonces Mashiach va a despertar en cada uno de nosotros. Aleluya. Como dicen nuestros sabios, despiértate tú que duermes y la luz de Mashiach te alumbrará. Amén. Interesante. Bueno, entonces dijimos que Adam Harishon, ¿verdad?, había sido puesto en el jardín del Edén y él constantemente estaba haciendo la voluntad del Eterno. ¿Eso qué quiere decir? Que ¿en qué nivel de conciencia estaba él? En el nivel superior. Estaba siendo guiado por su yo superior, ¿verdad? Aleluya. Pero entonces encontramos, y aquí vamos entrando a la clase del día de hoy. Hoy vamos a platicar un poco sobre la esclavitud y la tierra prometida, ¿sí? Porque lo que queremos saber es el significado de la esclavitud de Egipto, y queremos saber el secreto para salir de la esclavitud. Bueno, entonces Adam Harishon, amados, dice la Torah,
estaba haciendo la voluntad de Él. Tanto así que la Torá dice que Él y su mujer estaban en el jardín del Edén, desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque ellos constantemente estaban haciendo la voluntad del Eterno. ¿Y qué es hacer la voluntad del Eterno también? Es crear armonía. Hacer la voluntad del Eterno es trabajar en la unidad, es hacer unidad, es hacer unicidad en nuestra familia, es hacer unicidad donde estudiamos Torah, es hacer unicidad en la comunidad donde hacemos los misbot del bendito sea, es hacer unicidad en el lugar donde trabajamos, es hacer unicidad, crear armonía en el metro, es hacer unicidad, crear unidad en el colegio, en la universidad, en la avenida, en la colonia, con el vecino. Eso es hacer la voluntad del Eterno. Porque hay un mandamiento que dice Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. La palabra Echad se refiere a unicidad. No uno de unidad, sino unicidad. Que todos somos uno. Y entonces, si nosotros hacemos la voluntad del Eterno, constantemente vamos a estar, ¿qué? Promoviendo y haciendo la unicidad. Aleluya. ¿Sí? Entonces, eso hacía Adam Harishon en el jardín del Edén. ¿Dónde es el jardín del Edén? ¿Sí? Físico es acá en la tierra, en Aretz. Y espiritualmente es en nuestra mente. Hermoso, ¿verdad? Entonces dice que Adam Harishon estaba haciendo la voluntad del Eterno, pero sucedió algo, porque en el jardín del Edén no solo estaba Adam Harishon y su mujer. Otro secreto aquí esta noche. ¿Ustedes se recuerdan que Adam Harishon al principio estaba solo? Sí. Lo vamos a ver de esa manera. Y entonces la Torah dice, no es bueno que el hombre esté solo. Aunque en el mundo hebreo existe un midrash que habla de las esposas de Adam Harishon. Pero en la Torah dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, cuando Adán es puesto en el jardín del Edén y está solo, se refiere a la conciencia de unicidad en la que el hombre estaba, permanecía. El hombre permanecía en el pilar central de la creación, que se conoce como el equilibrio, la armonización, la plenitud, la llenura, la dicha. ¿Sí? Y entonces ahí estaba Adam Harishon haciendo la voluntad del Eterno. Luego el Eterno lo durmió y sacó de él mismo una costilla para ser su mujer, su esposa, su Isha en hebreo. Pero ¿cómo era la Isha de Adam Harishon? Igual que él, porque fue sacado de él. Por lo tanto, la mujer también permanecía en el pilar central y estaban haciendo la voluntad de él en el jardín del Edén. Pero no estaban ellos solos en el jardín del Edén, porque el Eterno había creado, antes de crear
al hombre. Había creado todo para que ellos se sirvieran de la creación. Entonces, dentro de todo lo que había creado, también creó a la serpiente. Y entonces dice que la serpiente se le apareció a Adán y lo tentó, pero no pudo. Entonces, astutamente se fue con la esposa de Adán y con astucia la engañó. Pero el objetivo de la serpiente, que en hebreo es Nahash, el objetivo era hacer caer a Adam Harishon. Y lo logró, ustedes. Lo logró. Adam Harishon transgredió. Adam Harishon transgredió y automáticamente descendió de su cuerpo de luz, que es su yo superior, su yo espiritual, a su cuerpo físico, que es su yo inferior. Es todo lo emocional. ¿Sí? Esto significa que Adam Harishon, que el hombre descendió de su conciencia espiritual a su conciencia emocional, material. Entonces, ¿qué hizo la serpiente, amados? La serpiente lo que hizo fue crear división. Crear división. Y así es como Adam Harishon descendió en sus niveles de conciencia, de su conciencia superior a su conciencia inferior. Eso significa, escúchenme bien, que Adán, el hombre, en ese momento dejó de hacer la voluntad del Eterno, la voluntad del bendito sea. Por ejemplo, los sabios dicen lo siguiente: la expresión cuerpo de luz en hebreo se escribe konot or. Y la expresión cuerpo de piel o cuerpo físico también se escribe konot or y se pronuncia igual. Ambas expresiones son similares. Les explico esto en relación a lo que sucedió en Adán, en el hombre, después de su transgresión. ¿Sí? Él vivía en su yo superior, en su conciencia superior. Porque dicen los sabios, vean esta parte pues, los sabios dicen que en el momento que él descendió, entonces cayó atrapado en su conciencia de su cuerpo inferior, de su cuerpo emocional, de sus emociones, de sus memorias. Imagínense. Y entonces lo describen de esta manera: konot or y konot or. Konot or significa cuerpo de luz, pero también konot or significa cuerpo de piel, de carne. ¿Sí? Entonces las dos expresiones son idénticas, se escuchan idénticas.
Pero tiene un detalle que es fundamental, que nos va a explicar ahí me trae un pedacito de papel. Mi almohadilla hoy se quedó durmiendo. No vino a estudiar la Torá. ¿Sí? Entonces lo voy a dibujar acá. Y así entonces está la expresión. Vean pues, Conot Or, cuerpo de luz, se escribe de esta manera. Obviamente aquí solo estoy poniendo la palabra Or. La palabra Conot no la estoy poniendo en hebreo acá, solo la palabra Or, que es donde está la diferencia en las dos expresiones, el detalle que es fundamental para nuestra clase y para entender el proceso que sucedió en Adán, en el hombre. ¿Sí? Miren pues, y Conot Or para cuerpo de piel es aquí abajo. Or, piel. Entonces, si se dan cuenta, Or, luz, y Or, piel. ¿Sí? Entonces, la palabra Or para luz está compuesto de una Alef, una Bab y una Resh. Y la palabra piel también se expresa como Or, pero está compuesto con una Ayin, una Bab y una Resh. Entonces, lo que cambia en la expresión Or son las letras Alef y Ayin. Que luz lleva la letra Alef y piel lleva la letra Ayin. Interesante, ¿verdad? Ahora, vea esta parte pues. La letra Alef vale 1, su valor numérico en la escritura hebrea. O en la gematría hebrea, que son los valores numéricos de las letras hebreas, vale 1. Y la letra Ayin vale 70. Pero hay una regla en la gematría, que nosotros podemos quitar el 0. Entonces quedaría 7. Entonces, a esta luz se le llama la conciencia superior, el mundo espiritual, el mundo de la unicidad. Y a esta Or, que es piel, ¿sí?, se le conoce a la conciencia inferior. Que está codificado con la palabra piel. Entonces Adán, después de vivir en la conciencia de la unicidad, la armonización, el equilibrio y de reinar, porque cuando alguien es equilibrio, entonces el Eterno le da la corona de los mundos superiores. ¿Y cuál es la corona de los mundos superiores? Es Keter, es
la voluntad. Cuando yo hago la voluntad del Eterno, lo estoy expresando a Él. Y como Él reina en toda la creación, yo también estoy reinando. Por eso Adam Harishon reinaba. Pero en el momento que transgredió, cuando la serpiente lo hizo caer a Adán, entonces bajó a su conciencia inferior, a su yo inferior. En este yo inferior existe, aquí le voy a poner, le pegó el aire a mi marcador. Ahora, entonces, este nivel de conciencia que es Or, ¿sí? El yo superior de Adán, del hombre, representa la unicidad, la armonización de todo. Es la voluntad del Eterno, del bendito sea. Yud Hei Vav Hei. Y esta conciencia inferior, el yo inferior, representa la dualidad y la multiplicidad. Porque aquí es 1 y aquí es 7. Esta es la unicidad y la multiplicidad, o sea, la dualidad. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando la serpiente, el Nahash, hizo caer a Adán, ¿qué hizo? Lo hizo bajar a su conciencia de dualidad. Por eso dice que él comió del árbol del bien y el mal. Aquí el árbol de las vidas es unicidad. El árbol del bien y del mal es la dualidad y la multiplicidad. ¿Sí? Entonces, cuando Adán transgredió, ¿qué sucedió? Cayó en la esclavitud. Muy bien. Adán se fragmentó en conciencia, ¿sí? Porque cayó a la conciencia de la multiplicidad, de la dualidad, de la separación, de la división. Los sabios dicen que este es el mundo de la unicidad y este es el mundo de la división, de la separación. Adán entonces cayó a ese mundo y por lo tanto mereció la muerte. ¿Sí? Mereció la muerte. Ahora, ¿qué sucede? Adán es un código en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Adán somos todos nosotros, la humanidad, el hombre, el ser humano. Estoy explicando esta parte, pues. ¿Sí? El ser humano. Pero ahora lo vamos a llevar a nosotros. ¿Quién es Adán en nosotros? Adán en nosotros es nuestro lado izquierdo de nuestro cerebro, nuestra parte intelectual. ¿Sí? Pero tenía una esposa que se llama Java, Eva. Es la parte derecha de nuestro cerebro, es la parte emocional. ¿Y quién es la serpiente? Que su trabajo es
hacer caer al hombre. La serpiente en nosotros es el ego, que constantemente está buscando la forma de que nosotros dejemos de hacer la voluntad del Eterno y hagamos la voluntad de este mundo terrenal. Ahora, pero en un principio dice que el Eterno creó todo, y ahí creó a la serpiente, y dice que la serpiente era su mayor sirviente de Adán. O sea que la serpiente fue creada para servir a Adán. ¿Eso qué quiere decir? Que el ego en nosotros, el Eterno lo puso para que nos sirva, pero para que nos sirva para servirle al Eterno, para hacer la voluntad de Él. Porque es increíble, ustedes, de alguna manera, el que estemos estudiando acá, de alguna forma es parte del ego, pero es el ego a nuestro servicio que nos está ayudando para servir al bendito sea, para hacer la voluntad de Él. Aleluya. ¿Sí? Porque nuestro ego en un momento dijo: hoy llovió acá en la ciudad, hay tanto tráfico, y llegaron los clientes y no me dejaban venir, y yo tenía que pagar algo y no he completado, y los clientes están llegando. Entonces el ego dice: quédate. Pero también él dice: no, hay que ir a estudiar la Torá, hay que ir a hacer la misbah del Eterno, porque tanto Adán como Java y como la serpiente sirven al Eterno. Pero la serpiente fue creada para servir al hombre. Sin embargo, también hizo caer al hombre. Pues, ¿está claro hasta ahí, amados? Pues ese es el secreto, amados, ese es el secreto. La letra Aleph en la palabra Or para luz representa la armonización, representa la eternidad. Los sabios dicen que es el alma de Mashiach. Son los mojín superiores. Es la belleza del hombre, del Adán, del ser humano. Y es la conciencia pura y divina, lo que nuestra Biblia, las Sagradas Escrituras, dice: la imagen y semejanza divina del Eterno. Por eso yo creo que cada vez que nosotros practicamos la meditación, ¿verdad? Hacemos nuestras tefilot, hacemos nuestras meditaciones, la letra Aleph es una letra muy importante para meditar, para permutar, porque esta letra va a permear la luz en la virtud del equilibrio, va a proyectar eso en este mundo físico donde habitamos, va a proyectar esa luz, esta letra, con las personas que nosotros nos relacionamos, va a proyectar esa luz en nuestra familia, va a proyectar esa luz, ese estado de conciencia, esa espiritualidad de armonía, de paz, de felicidad, de confianza en nuestro negocio, en nuestra empresa, en el lugar donde trabajamos, donde estudiamos, en la comunidad. Eso va a ser esta letra. De hecho, hemos aprendido en la comunidad que el nombre primordial, el nombre sagrado del bendito sea, Yud Hei Vav Hei, la vestimenta superior de la luz, como enseña el rabino Nachman de Breslov, tiene un valor numérico de 26.
según la gematría en la escritura sagrada hebrea. Y la letra Aleph también tiene un valor numérico de 26, porque está compuesto de dos letras Yud y una letra Vav. Y la letra Yud vale 10, pero como la Aleph lleva 2, que serían esta y esta, Yud, Yud, 10, 10, 20. Y la que va en medio es una Vav, que vale 10, perdón, que vale 6. Entonces 10 más 10 son 20, más 6, 26. ¿Verdad? Entonces, estamos proyectando, estamos canalizando, estamos expresando la luz del bendito ser. Lo estamos expresando a Él, al ser. ¿Cuándo? Cuando nosotros expresamos nuestro yo superior. ¿Sí? Enseñan los sabios también que la letra Ayin tiene un valor numérico de 70, como lo vimos acá, pero si le quitamos el 0, ¿sí?, que es una regla de la gematría, la escritura hebrea, queda el 7. Entonces ese número 7 representa a los 7 días de la semana, representa a las 7 sefirot inferiores, representa los 7 orificios de nuestro rostro, representa también a los 7 órganos principales del cuerpo, y representa a las 7 virtudes emocionales del hombre. ¿Sí? Entonces, en valores numéricos, la expresión Or para luz y Or para piel quedaría: Or para luz es 1 por la letra Aleph, ¿verdad? Aunque su valor numérico es 207. ¿Sí? La palabra Or para luz, pero lo vamos a decir 1 porque lleva la letra Aleph. Y Or para piel dijimos que es 7 porque vale 70, pero le quitamos el 0, queda 7. Ahora, si queremos ver otro secreto de la palabra, de la letra Ayin, en su valor numérico de 70, representa a las 70 naciones originales que surgieron de Noaj. ¿Sí? Entonces, es esa parte. Ahora, vean esto, pues. El secreto se encuentra en unir, escúchenme bien, pues, en armonizar el cuerpo de luz, que es Or con Aleph, y el cuerpo de piel, que es Or con Ayin. A la hora de armonizarlo, entonces, si sumamos el 1 más el 7, ¿cuánto nos da? 8. Nos da 8. Y el número 8, escúchenme bien, el número 8 es la suma del valor numérico del nombre sagrado, Yud Hei Vav Hei, 26. Porque 26, si se reduce, sería 2 más 6, 8. Y el 8, recostado en su forma horizontal, representa al mundo infinito. Y en hebreo, infinito se dice Ein Sof. Por eso es que Adán Harishon, originalmente, cuando fue puesto en el jardín del Edén, reinaba, porque él estaba expresando al ser, estaba expresando al Eterno, porque hacer la voluntad del Eterno significa expresarlo a Él. Aleluya. Amén. Pues todos los talmidim, todos los estudiantes deben de estar cada día esforzándose
para poder expresarlo a Él. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo la Nahash? ¿Qué hizo la serpiente? ¿Qué hizo el ego? Dividió, creó separación en ese número 8. ¿Verdad que sí? Y lo separó. ¿Sí? El número 1, la unicidad, lo ocultó. Esa es la consecuencia de la transgresión de Adán. Y solo dejó revelado el número 7, las virtudes emocionales del hombre. ¿Sí? Entonces, el hombre desconectado de su yo superior no puede hacer la voluntad del Eterno, porque vive esclavo y vive sirviendo a su mundo emocional, a sus emociones y no al Eterno. ¿Sí? Porque el hombre emocionalmente crea división. Si vive bajo su mundo emocional y es dirigido bajo sus emociones, o sea, todos tenemos en nosotros nuestras emociones y las emociones son importantes porque a través de ellas nosotros percibimos